Boudica. A veces, la historia se olvida de las voces más ruidosas, aquellas que rugieron contra el poder establecido. Olvida a quienes, a pesar de todo, se atrevieron a desafiar al imperio más grande de su tiempo. Pero hay nombres que se niegan a ser borrados, figuras que, incluso con el paso de los siglos, siguen encendiendo la... Una de ellas fue una mujer, una reina, cuya furia casi expulsó a Roma de la isla de Britania. Su nombre era Boudica. Retrocedamos en el tiempo, al año 60 después de Cristo. La isla de Britania no era la nación que conocemos hoy. Era un mosaico de tribus celtas, cada una con sus propias leyes y costumbres, que vivían en aldeas de madera y barro, rodeadas de campos de cultivo y bosques densos. Eran guerreros fieros, pastores y agricultores, con una conexión profunda a su tierra. Para entonces, el Imperio Romano llevaba casi 2 décadas intentando dominar esta isla salvaje. Habían conquistado el sur y el este, estableciendo ciudades, carreteras pavimentadas y campamentos militares fortificados. Los soldados romanos, con sus armaduras brillantes y sus sandalias de cuero, eran una visión común en muchos territorios. Una presencia constante que alteraba la vida de los celtas. En la región que hoy es el este de Inglaterra, vivía la tribu de los Icenos. Eran conocidos por su independencia y su resistencia, pero su rey, Prasutagus, había logrado una coexistencia incómoda con los romanos. No era una sumisión total, sino un tratado. Él gobernaba su territorio, mantenía el orden y, a cambio, pagaba tributo a Roma. En sus aldeas, la gente trabajaba la tierra, criaba ganado y los artesanos fabricaban objetos de metal, joyas y herramientas. Los carros de guerra, con sus ruedas de madera y sus caballos poderosos, eran parte de su vida diaria, tanto para la guerra como para el transporte. Prasutagus estaba casado con Boudica. Ella no era una mujer común. Los relatos la describen con una melena pelirroja larga que le caía por la espalda, un rostro enérgico y una voz potente. No era solo la esposa del rey, sino una figura respetada por derecho propio. Participaba en las decisiones de la tribu y su presencia inspiraba respeto entre su gente. El rey Prasutagus y Boudica tuvieron 2 hijas. Para los Icenos, la familia era el núcleo de su sociedad. Las mujeres tenían derechos y roles importantes, algo que contrastaba con las costumbres romanas. La sucesión a menudo pasaba a través de la línea femenina, y Boudica era una prueba viva de esa fuerza. Pero el acuerdo entre Prasutagus y Roma era frágil, sostenido por la voluntad de un solo hombre. Cuando Prasutagus sintió que su vida llegaba a su fin, intentó asegurar el futuro de su familia y su tribu. Para proteger sus tierras de la voracidad romana, hizo un testamento. En él nombraba al emperador romano Nerón como coheredero de su reino junto con sus 2 hijas. Pensó que esta astuta maniobra evitaría que Roma se tragara completamente el territorio de los Icenos. Creía que al darles una parte, asegurarían el resto para sus descendientes. Fue un error fatal. Roma no respetaba los acuerdos con los bárbaros, cuando no le convenían. Cuando Prasutagus cerró los ojos para siempre, los centuriones romanos, con sus escudos y lanzas, irrumpieron en el territorio iceno. Para ellos, el testamento de Prasutagus no era un acuerdo, sino una excusa. El reino de los Icenos fue declarado propiedad de Roma. Soldados romanos, con sus yelmos de bronce y sus capas rojas, patrullaban las aldeas, confiscaron tierras y bienes. Las propiedades de la realeza y los nobles fueron saqueadas. Arrebataron el ganado a los granjeros. Objetos de valor, joyas de oro y plata, fueron recogidos y llevados a los campamentos romanos. Boudica, como reina viuda y madre de las herederas legítimas, se alzó para protestar. Exigió que se respetara el testamento de su esposo. Se enfrentó a los funcionarios romanos, a los procuradores y los legados, con su voz clara y decidida. Pero su desafío solo provocó una respuesta brutal. Los romanos la desnudaron públicamente y la azotaron con látigos de cuero, dejando marcas profundas en su espalda. No era solo un castigo, era una humillación diseñada para romper su espíritu, y el de su pueblo. Pero la barbarie no terminó ahí. Para rematar el ultraje, sus 2 jóvenes hijas fueron violadas por los soldados romanos. El dolor, la humillación y la injusticia se clavaron en el corazón de Boudica. Ya no había vuelta atrás. La tierra de los Icenos, antes orgullosa, estaba siendo pisoteada. Las viviendas de madera, los altares sagrados, todo lo que era importante para ellos, estaba siendo profanado. Los gritos de las hijas de Boudica, el latigazo en su propia piel, resonaron más fuerte que cualquier decreto romano. En ese momento Boudica dejó de ser solo una reina. Se convirtió en el fuego de la venganza. Con el cuerpo aún dolorido por los golpes, pero con una voluntad de hierro, Boudica viajó de aldea en aldea. Subió a carros de guerra decorados con símbolos tribales, se paró en plataformas de madera improvisadas, su figura alta y su cabello rojo ondeando al viento. Habló a su pueblo, a los ícenos y a las tribus vecinas, como los trinovantes,
que también sufrían bajo el yugo romano. Les recordó la antigua libertad. Les habló de la profanación de sus templos, del saqueo de sus cosechas, de la esclavitud de sus jóvenes. Les mostró las cicatrices de los látigos en su piel, un testimonio mudo de la brutalidad romana. Les habló de la violación de sus hijas, un crimen que resonó en cada hogar celta. Su oratoria era poderosa. No eran palabras vacías, sino la voz de una madre y una reina que había perdido todo, pero que aún tenía el coraje de levantarse. Los guerreros celtas, con sus tatuajes azules y sus lanzas en mano, escucharon atentamente. Las mujeres, los ancianos, los niños, todos sentían la ira que Boudica encarnaba. La gente respondió a su llamado. Hombres con cabezas rapadas y bigotes largos se levantaron de sus campos. Jóvenes con torsos desnudos se armaron con espadas de hierro, escudos redondos y lanzas con puntas afiladas. Los granjeros abandonaron sus arados. Los herreros dejaron sus yunques humeantes. La tierra, antes tranquila, ahora hervía con el murmullo de miles de personas. Las tribus se unieron bajo un solo estandarte, el de Boudica, un símbolo de resistencia y revuelta. Carros de guerra se reunieron en los claros del bosque, los caballos piafaban nerviosos. Los líderes tribales, antes divididos, ahora se sentaban alrededor de hogueras, planeando la rebelión. La primera oleada de furia celta se dirigió hacia el este, hacia Camulodunum, lo que hoy conocemos como Colchester. Esta ciudad no era solo un asentamiento romano, era un símbolo. Fue la primera capital romana de Britania, el lugar donde se levantó un gran templo dedicado al emperador Claudio, el conquistador de la isla. Era un lugar donde los soldados veteranos romanos se retiraban, recibiendo tierras y asentándose entre los nativos. Cuando Boudica y su ejército se acercaron, el ruido de miles de guerreros y el traqueteo de cientos de carros de guerra resonaron en el aire. Los habitantes de Camulodunum, muchos de ellos civiles romanos desarmados, vivían en un estado de falsa seguridad. Creían que estaban protegidos por la reputación de Roma, pero la guarnición militar era pequeña, y las fortificaciones eran inadecuadas. Los celtas descendieron sobre la ciudad como una tormenta. Los muros de madera y tierra fueron fácilmente superados. Las casas de madera y ladrillo fueron asaltadas. Las espadas de los celtas brillaron bajo el sol. Los habitantes romanos, aterrorizados, intentaron refugiarse en el templo de Claudio, una estructura imponente con columnas de piedra. Pensaron que las paredes macizas los protegerían, pero el asedio duró 2 días y 2 noches. Los guerreros de Boudica rodearon el templo, lanzando antorchas encendidas y flechas. El fuego prendió en los techos de madera y paja. El humo espeso llenó el aire. Cuando finalmente cayeron las defensas, no hubo piedad. Los soldados romanos y los civiles fueron masacrados sin distinción. Los ancianos, las mujeres, los niños, todos encontraron la muerte a manos de una gente consumida por el odio y la venganza. Camulodunum fue arrasada hasta sus cimientos. Los edificios ardieron, reducidos a cenizas y escombros humeantes. Las estatuas de piedra romanas fueron derribadas y destrozadas. Los campos circundantes fueron quemados. El mensaje era claro. La ira de Boudica era imparable, y no dejaría nada en pie. La noticia de la masacre de Camulodunum llegó a oídos de Cayo Suetonio Paulino, el gobernador romano de Britania. En ese momento, Suetonio se encontraba lejos, dirigiendo una campaña militar contra los druidas en la isla de Mona, lo que hoy es Anglesey, en el noroeste. Allí, los soldados romanos se enfrentaban a sacerdotes y sacerdotisas celtas, que realizaban rituales en bosques sagrados. Los árboles centenarios se alzaban en la neblina. Cuando Suetonio escuchó la noticia del levantamiento, se dio cuenta de la magnitud del peligro. No era solo una escaramuza, era una guerra total. Abandonó sus campañas y marchó a toda velocidad hacia el sureste, con sus legiones, caballos y equipo militar, por las recién construidas calzadas romanas. Mientras Suetonio avanzaba, Boudica dirigía su ejército hacia el oeste, hacia la vibrante ciudad de Londinium, la actual Londres. Londinium era un centro de comercio bullicioso. Cientos de barcos mercantes llegaban al puerto en el río Támesis, cargados de mercancías de todo el imperio. En sus calles de madera y sus edificios de barro, comerciantes romanos y celtas vendían telas, especias, metales y esclavos. Era una ciudad con una gran población de civiles, no solo soldados. A medida que el ejército de Boudica se acercaba, la población de Londinium, alarmada por los rumores y los pocos refugiados que llegaban de Camulodunum, entró en pánico. Se produjeron escenas de caos en las calles. Familias enteras empacaban sus pocas pertenencias en carretas. Niños pequeños se aferraban a las faldas de sus madres. Cuando Suetonio Paulino llegó a las puertas de Londinium, se encontró con una elección terrible. Su ejército era demasiado pequeño para defender la vasta ciudad, y al mismo tiempo, enfrentarse a las decenas de miles de guerreros celtas que se aproximaban. Las defensas de la ciudad, hechas principalmente de madera, no aguantarían mucho. Tomó la decisión
decisión dolorosa y pragmática de abandonar Londinium. Dio la orden de evacuar a todos los civiles que pudieran ser protegidos. Los soldados romanos y algunos civiles que pudieron seguirlos se retiraron, dejando la ciudad indefensa ante la furia celta. Los habitantes que no pudieron huir se quedaron atrás, presos del terror. Cuando Boudica y su horda entraron en Londinium, la escena se repitió, pero a una escala aún mayor. Las calles se llenaron de guerreros con gritos de guerra. Las casas de madera y los comercios fueron saqueados y luego incendiados. El fuego se propagó rápidamente, consumiendo cuadra tras cuadra. El humo negro se elevó hacia el cielo, cubriendo el Támesis. El sonido de los gritos de la gente y el crepitar de las llamas era ensordecedor. Las espadas celtas masacraron a cualquiera que encontraran. Los historiadores romanos describen una carnicería indiscriminada. El río Támesis se tiñó de sangre mientras la ciudad, antes próspera, se convertía en un infierno en la tierra. Londinium fue totalmente destruida. Donde antes había mercados llenos de vida y casas de comerciantes, ahora solo quedaban ruinas humeantes y cuerpos calcinados. La sed de venganza de Boudica no se sació. Con su ejército cada vez más grande, la reina celta se dirigió hacia la tercera gran ciudad romana en Britania, Verulamium, lo que hoy es en Albans. Al igual que Camulodunum y Londinium, Verulamium era un importante centro romano, con edificios de piedra y una población mixta de romanos y celtas romanizados. Era un centro administrativo y religioso, con templos y mercados vibrantes. Cuando el ejército celta llegó a Verulamium, la historia se repitió con la misma brutalidad. Los guerreros irrumpieron en la ciudad, sus armas destellando a la luz del sol. El pánico se apoderó de los habitantes. Los gritos de la gente se mezclaron con el fragor de la batalla. Las casas fueron incendiadas, las estructuras de piedra fueron derribadas. Las estatuas de los dioses romanos y los emperadores fueron destrozadas. Las tiendas y los mercados fueron saqueados y quemados hasta los cimientos. Verulamium fue arrasada hasta sus cimientos, dejando tras de sí un rastro de destrucción y muerte. Las calles de la ciudad quedaron cubiertas de escombros y cenizas. Los pocos supervivientes huyeron aterrorizados, llevando consigo historias de la furia de Boudica. En total, se estima que entre 70, 0 y 80, 0 personas, romanos y sus aliados, murieron en estas masacres. El imperio romano en Britania estaba al borde del colapso. Ciudades enteras habían sido borradas del mapa. Las legiones romanas habían sufrido pérdidas importantes. El miedo se extendía entre los colonos y los militares. Boudica y su ejército parecían imparables. La máquina militar más grande del mundo estaba siendo humillada por una reina celta y sus tribus. Pero Suetonio Paulino, el gobernador romano, no era un hombre que se rindiera fácilmente. Era un estratega experimentado y un comandante disciplinado. Había conseguido reunir un ejército de unos 10.000 hombres, la mayoría legionarios de la 14ª Legión Gemina, y parte de la 20ª Legión Valeria Victrix, junto con tropas auxiliares. Eran soldados profesionales, bien entrenados, equipados con armaduras segmentadas, escudos rectangulares, espadas cortas y lanzas. Suetonio sabía que no podía enfrentar a Boudica en campo abierto con superioridad numérica. Su ejército era pequeño comparado con las multitudes celtas. Necesitaba elegir el terreno perfecto para compensar su desventaja. Buscó un lugar donde las masas celtas no pudieran rodearlo y donde su disciplina y entrenamiento pudieran marcar la diferencia. Finalmente, encontró el lugar ideal. Los historiadores lo ubican en algún punto de la vía Watling, una calzada romana importante, en un desfiladero estrecho rodeado de bosques densos. Era un valle o garganta con el bosque a su espalda, que protegía sus flancos. El frente era un terreno abierto, lo suficientemente ancho para desplegar su línea de batalla, pero demasiado estrecho para que los celtas usaran su vasta superioridad numérica de manera efectiva. Los árboles altos se alzaban a cada lado, formando un pasillo natural. El ejército romano se dispuso en una línea defensiva, sus escudos formando un muro impenetrable. Detrás de ellos, los bosques ofrecían protección y limitaban la posibilidad de ser flanqueados. Los auxiliares se colocaron en los flancos. Cuando el inmenso ejército de Boudica llegó fue una visión impresionante. Decenas de miles de guerreros celtas, se dice que hasta 230, 0 hombres, mujeres y niños, se extendían por el campo. No solo eran guerreros, sino también sus familias, sus carros de guerra y sus provisiones, esperando presenciar la victoria final. Los druidas, con sus ropas blancas, caminaban entre las filas, levantando el ánimo de los combatientes. El sonido de los cuernos de guerra celtas resonó en el valle, un estruendo ensordecedor. Boudica, montada en su carro de guerra, con su largo cabello rojo ondeando, su túnica teñida de varios colores y un gran torque de oro alrededor de su cuello, se movió entre sus filas. Su voz potente arengó a su pueblo. Le recordó las atrocidades romanas, el saqueo, la violación, la esclavitud. Les dijo que luchaban por la libertad, por su tierra, por sus dioses y por la memoria de sus antepasados.
Su discurso fue un grito de guerra, una llamada a la valentía final. Los guerreros celtas, con sus tatuajes azules y sus gritos salvajes, levantaron sus espadas y lanzas, listos para la batalla. La carga celta fue masiva. Miles de guerreros, con gritos ensordecedores, corrieron cuesta abajo hacia la línea romana. Los carros de guerra, con sus afiladas guadañas en las ruedas, arrollaron el terreno. Era una marea humana desorganizada pero poderosa, impulsada por la furia. Pero la disciplina romana era inquebrantable. Los legionarios se mantuvieron firmes. Cuando los celtas llegaron a corta distancia, los romanos lanzaron una lluvia de pilum, sus lanzas pesadas, que se clavaron en los escudos y cuerpos celtas, desorganizando la primera línea. Luego, la línea romana cargó. Los legionarios, con sus gladius, sus espadas cortas, apuñalaron y cortaron a corta distancia. Sus escudos ofrecían una protección superior, mientras que los celtas, a menudo con armaduras ligeras o sin ella, eran vulnerables. La estrechez del terreno, que Suetonio había elegido con tanta astucia, se volvió en contra de los celtas. Las masas en la retaguardia no podían avanzar ni retroceder. Sus propios carros y familias, que se habían reunido para presenciar la victoria, se convirtieron en un obstáculo. Se formó una carnicería indescriptible. Los cuerpos se apilaban, creando montañas de carne y metal. Los celtas no podían maniobrar. Sus números se volvieron una desventaja. La batalla de Watling Street fue una masacre. Los romanos, disciplinados y bien equipados, destrozaron a las desorganizadas pero valientes fuerzas celtas. Miles murieron bajo las espadas romanas. Los romanos, buscando venganza por las ciudades destruidas, no mostraron piedad. El campo de batalla se convirtió en un charco de sangre. Boudica presenció la derrota de su ejército. Su sueño de libertad se desvanecía ante sus ojos. Lo que sucedió después no está del todo claro. Algunos relatos dicen que, al ver la derrota total, Boudica se suicidó con veneno para evitar caer en manos romanas. Otros dicen que murió de una enfermedad poco después. Sea cual fuere su final, su cuerpo nunca fue encontrado por los romanos, lo que añadió un toque místico a su leyenda. Después de la batalla, la venganza romana fue brutal y sistemática. Las tropas romanas recorrieron Britania, aplastando cualquier resistencia restante. Las cosechas de los celtas fueron quemadas para causar hambre. Las aldeas fueron arrasadas. Miles de celtas fueron asesinados o esclavizados. El gobernador Suetonio Paulino fue incluso considerado demasiado severo por el emperador Nerón, quien temía que su crueldad provocara más rebeliones. Finalmente, Suetonio fue reemplazado por un nuevo gobernador que optó por una política más conciliadora. A pesar de la derrota final, la rebelión de Boudica tuvo un impacto profundo. Obligó a Roma a reevaluar su estrategia en Britania. La isla se convirtió en una provincia vital para el imperio, que se fortificó y se mantuvo bajo un estricto control militar durante los siguientes 300 años. El recuerdo de Boudica, sin embargo, nunca se desvaneció por completo. A lo largo de los siglos, la figura de Boudica ha sido recuperada y reinterpretada. En el siglo XIX, con el auge del nacionalismo británico, se convirtió en un símbolo de la resistencia. Una estatua imponente, que la representa en su carro de guerra con sus hijas, se alza hoy cerca del Parlamento en Londres, a la orilla del Támesis, mirando hacia el río que una vez ardió. Es una imagen poderosa, un recordatorio de la mujer que casi logró expulsar a los romanos de Britania. Boudica fue una reina, una madre, una líder. Su historia es un testimonio del poder de la desesperación, de la fuerza de una mujer que, contra todo pronóstico, se levantó para luchar por su libertad y la de su pueblo. Fue una guerrera, un símbolo de la furia de los oprimidos, y su legado sigue vivo. Una llama de resistencia que nunca se apagó del todo en la historia de una isla y de un pueblo. Su nombre, Boudica, sigue resonando como el eco de un rugido antiguo, un recordatorio de que incluso el imperio más poderoso puede tambalearse ante la voluntad inquebrantable de aquellos que se niegan a ser silenciados.